Hola a todos, Dios los bendiga. Qué placer de poder compartir una vez más la palabra de vida, la palabra de Dios. En este día quiero compartir un tema muy interesante que el apóstol Juan va a seguir enseñándonos. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema, que es probar a aquellos que dicen ser de Dios. Es importante comprobar a aquellos que vienen a nuestros hogares o a aquellos que vienen a enseñarnos doctrinas, enseñanzas acerca de Dios. Es importante de no ser engañados por ningún hereje o por ninguna persona que dice ser de Dios, pero en realidad no lo es. Así que el día de hoy, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes en 1 de Juan capítulo 4, 1 en adelante. Así que seguimos con estas series. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, que nos dice así. Vamos a ir paso por paso, ¿ok? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el primer punto aquí que quiero compartir con ustedes es: no crean a todos los que dicen venir en pos de Dios. No crean. Es tan interesante como el apóstol Juan nos dice: no crean a todo espíritu. No crean. No crean a todos aquellos hombres que vienen diciendo: yo vengo de parte de Dios, yo te traigo una palabra, yo traigo una palabra de Dios para tu vida, yo vengo en pos de Dios. No lo crean. Sino, es interesante lo que dice a continuación: sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando aquí dice probad los espíritus, cuando está hablando de espíritus, no está diciendo miremos alrededor y veamos si hay espíritus. No, lo que está diciendo es probad aquellas personas que vienen en pos de Dios. Probadlos, conoced si realmente son de Dios o no lo son. Y cuando dice aquí este verbo probad, la palabra aquí en griego es dokimazo, que significa probar, pesar, comprobar. Es de esta manera más o menos, yo podría explicar que si hoy una persona viene y nos trae un 50,000 guaraníes y te dice: este es mi 50,000 y es verdadero para ti, tú lo tomas. No solamente lo tomas y lo metes en el bolsillo porque ya lo creíste, no. Muchas veces lo miramos y vemos si realmente es verdadero el dinero. Si primeramente es verdad que es un 50,000 guaraníes. Y lo segundo, si no es falso, si es verdadero. Siempre en esto nosotros nos fijamos y conocemos cuál es el verdadero. Cuando tocamos el dinero y lo miramos si es el de verdad. A nosotros no nos interesa el que es falso, nos interesa el que es verdadero. Así que, mis queridos hermanos, probad a todo espíritu si son de Dios. Es interesante, nosotros probamos si son de Dios, no les probamos si son erróneos, si son personas herejes. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es si son de Dios. Nosotros nos centramos al blanco de Jesucristo, nosotros nos centramos al blanco de Dios, porque Él es nuestra dirección. Así que, mis queridos hermanos, nosotros probamos si aquellos que vienen son de Dios. Y es tan increíble lo que dice aquí: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí yo creo que con esto lo dice todo, porque muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores, muchos falsos sacerdotes, muchos falsos personas que supuestamente están predicando en pos de Dios y no lo son. Ellos han salido por el mundo dando blasfemias, hablando lo que ellos quieren hablar y no de lo que Dios dice. Así que cuidado aquellos que dicen: vengo de parte de Dios, te traigo un mensaje de Dios. Probad los espíritus es un mandamiento
Y tienes una advertencia porque muchos falsos profetas hay y han salido por el mundo. El que no comprueba o el que cree todo, Proverbios 14, verso 15 nos dice, el simple todo lo cree. Cuidado, el simple todo lo cree. Y quiero que esto lo entendamos bien. Juan no se dirige a las personas de fuera de la iglesia. Juan se dirige a los cristianos. El que no tiene cuidado es un simple y cree todo lo que se le dice. Pero el prudente mira bien sus pasos. Así que mis queridos amigos, debemos comprobar, debemos tener cuidado de todas las cosas porque el diablo es engañoso. El diablo es un mentiroso. Te voy a decir unas palabras de una persona muy conocida y muy increíble, de nuestro Señor Jesucristo. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7, versos 15 y 16. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24, verso 4. Así que, mis queridos, mirad que nadie los engañe. Así que aquí nos está diciendo cuidado, pero ahora les doy la prueba para reconocerlos. Y el verso 2 y 3 nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis queridos hermanos, aquí está la prueba. La prueba es aquellos que reconocen a Jesucristo, que ha venido en carne y que ha entregado su vida, que ha hecho todas estas cosas. El que confiesa a Jesucristo es de Dios. Y el que lo rechaza, el que no confiesa a Jesucristo, no es de Dios, es el diablo y tiene el espíritu del anticristo. Juan 1, capítulo 1, verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuidado gente. Cuidado de muchos pensadores torpes, con filosofías falsas, van a querer seducirlos. Cuidado, no caigan en esta tentativa. Y puedo decir un poco de este contexto, de esta historia. Y en el siglo I, lo que estaba ocurriendo, que estos herejes gnosticistas, en concreto, me refiero a Cerinto, que hablaba de una separación del cuerpo y del espíritu. Según la mentalidad griega, hablaba acerca de esa separación de Jesucristo. Primero, decía, Jesús es el hijo de María y de José, y que cuando fue bautizado, Jesús era hombre, y cuando fue bautizado recibió el Espíritu de Cristo. Pero antes de morir, el Espíritu de Cristo salió de él y murió como hombre, así que su muerte no vale. Eso era el pensamiento de este hereje, de esta persona. Así que no caigamos en trampas filosóficas de seres humanos. Y estos cristianos que estaban en el tiempo del siglo I, Juan lo estaba exhortando, diciendo, no caigan en esas enseñanzas, ellos son falsos, tienen el espíritu del anticristo, están queriendo tomar el lugar de Cristo, están queriendo llenarlos a ustedes de doctrinas, están queriendo engañarlos y dirigirlos a ustedes directo al infierno. Era lo que Juan quería decir. Si Juan hablaba en este tiempo, iba a decir, cuidado de esos herejes, cuidado de aquellas falsas religiones, cuidado de aquellos falsos maestros. Cuidado, querida iglesia, no caigamos en trampas del enemigo. Los que tienen el Espíritu de Dios vencen. Y esta es una palabra de ánimo que el apóstol Juan nos da. Y dice, esta es la palabra del ánimo. Verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ellos están en el mundo, y el mundo los oye. Mi querido amigo y amiga, Juan nos da una palabra de aliento y nos dice: ustedes tienen el Espíritu de Dios, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mayor es el que está en vosotros, hablando acerca del Espíritu Santo. Y es esto lo que nos dice Juan en San Juan capítulo 14, verso 17. Y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Por eso es lo que dice otra vez el verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, qué interesante el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso es lo que decía el San Juan 14, verso 17. El mundo no lo puede conocer porque no lo ha recibido. No lo conoce. Y este espíritu de verdad nos lleva a toda verdad. Nos lleva a la verdad bíblica. Nos lleva a la verdad de la palabra de Dios. Nos lleva a la verdad a estar conectados en oración con el Padre, con el Hijo, en unidad con el Espíritu Santo. Todo aquel que es de Dios quiere fortalecerse con el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. No te dejes engañar. Tienes que mirar todo. Tienes que ser como los bereanos, que eran cuidadosos a cuanto las enseñanzas. Ellos constantemente lo miraban y comprobaban en la palabra de Dios, comprobaban en los escritos de que todo aquel que predicaba, de todo aquel que se llamaba apóstol, de todo aquel que quería ser pastor, de que quería ser un maestro de las enseñanzas, un sacerdote, estaba hablando conforme a la palabra de Dios. Mi querido amigo y amiga, yo no quiero dar muchas vueltas con esto, pero si tú quieres conocer a Dios, debes conocer las Escrituras. Medita en ella día y noche. Ora, pidiéndole a Dios que Él te revele toda su palabra y lo que Él quiere decirnos. Es muy interesante. Comparte con el pueblo de Dios. Comparte con otros hermanos. Comparte en una iglesia de Cristo verdadera. No te dejes engañar, mi querido amigo y hermano. Por esta razón hemos vencido. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y porque está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, reconocemos a Jesús. Y porque reconocemos a Jesús, somos el Padre y le conocemos. Jesús, este gran maestro, dijo: si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 8. Y la segunda prueba, ahora el apóstol Juan nos da la segunda prueba. Ya nos dio la primera prueba, ahora nos da la segunda prueba. Versos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y acordémonos, Juan dijo esto en 1 de Juan, capítulo 2, verso 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento es la palabra que habéis oído. Todo aquel que cree, el mandamiento es palabra que habéis oído. Amén. Y el 1 Juan capítulo 5, verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Amén. Dos razones aquí. Primero nos habla del mandamiento, 1 Juan 2:7. No escribo un mandamiento nuevo, escribo un mandamiento antiguo, que lo encontramos en el Antiguo Testamento.
Luego nos da el mandamiento que Jesús dio. Desde que decidimos caminar con el Señor, Él nos dio un mandamiento: amar a tu hermano, ama a tu prójimo, ama a todos los que te rodean, busca la paz, ama. El amor es sobre todo, el amor. Así que debemos atender a los mandamientos del Señor. Y solamente la única forma que atendamos a sus mandamientos es por medio de su palabra. Y lo segundo es lo que dice el 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No hay otra cosa. Si tú creíste en Jesús, eres de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Dios. Esto es una realidad. Y aquí está hablando de acciones. Cuando vemos el verso 7 del capítulo 4 de 1 de Juan, nos habla acerca del amor. Y cuando leemos Juan 2:7, 1 de Juan 2:7, nos está hablando de este mandamiento que es acerca del amor. Nos está dando estas órdenes. Y cuando vemos en 1 Juan 5:1, nos está diciendo que el que cree en Jesús es nacido de Dios, ama a Dios y también va a amar a su hermano. Va a amar a todo lo que ha nacido de Dios. Va a amar a la iglesia de Cristo. Va a amar a todos los que los rodean. Mis queridos amigos, dos cosas fundamentales, y con esto quiero concluir. ¿Cómo podemos o cómo comprobamos a aquellos que dicen ser de Dios? Todo aquel que no proclame a Jesús y no demuestra con sus acciones no es un hijo de Dios. Es sencillo, no puede ser de Dios. En esto reconocemos quiénes son de Dios. Número 1, ahí ya vimos los que no son de Dios. Y ahora número 2, por sus palabras y sus acciones. Es lo que nos dijo Juan desde el capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 8 de este capítulo 4. Primero, por sus palabras, reconocerán que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús se hizo carne para entregar su vida por nosotros. Si Jesús no se hubiese hecho carne y no hubiese morido por nosotros, si no hubiese muerto por nosotros, entonces no iba a valer el sacrificio. Pero lo que Jesús hizo es un sacrificio vivo. Él vivió entre los hombres, entregó su vida y triunfó. Triunfó porque en Él no se halló pecado. Nadie lo pudo contener, ni la muerte. Entonces, este es nuestro Señor, este es nuestro amado. Y si creemos en Él, somos de Dios. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. No hay otro que nos pueda llevar a tan gloriosa misericordia, a tan gloriosa y belleza de lo que el Señor está haciendo. Solamente es por medio de Jesucristo. Esa es una gran bendición que hemos recibido como cristianos. Así que, mis queridos amigos, tus palabras y tus acciones demostrarán si es que realmente uno viene de Dios. Así que eso es lo que he querido compartir con ustedes, mis queridos amigos. Cuidado que nadie os engañe. Cuidado que nadie os engañe. Probad a aquellos que dicen ser de Dios. No crean en falsas religiones, doctrinas, falsos maestros, falsos apóstoles, profetas. No crean en esas cosas. Crean en su palabra y estén en amor con los hermanos. Crean en Jesucristo y tengan mucho cuidado. Seamos como los de Berea, que controlan todo conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú nos llenes, Señor, de tu presencia, de que podamos caminar, Señor, conforme a tu palabra, de que seamos inteligentes, Señor, y que día y noche podamos meditar en ella,
que tengamos esa sed, esa hambre, Señor, de tu palabra. Y no solamente que podamos meditar, estudiarla, Señor, sino que también podamos accionar todo lo que tú nos enseñas en tus escritos, todo lo que tú nos enseñas conforme a tu voluntad. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Y Señor, si hay personas que aún no te han conocido hoy, Señor, los entregamos a ti. Te pedimos que tú hagas conforme a tu voluntad y que ellos puedan verte y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mi querido amigo, amiga, sé luz, resplandece y déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga.